Las reglas, a la luz de las antorchas, se veían como un heraldo cruel y despiadado. Las reglas decían así: reglas de la Backroom, nivel 5. Regla número 1. Si ves arañas de distintos colores en el suelo, en el techo o las paredes, cambia inmediatamente de dirección. Regla número 2. Si las antorchas hacen cosas extrañas, como parpadear o moverse por un viento que tú no sientes, escóndete donde puedas. Regla número 3. Cuanto más tiempo pases dentro de este nivel, más comprometida estará tu cordura. Regla número 4. El nivel lo debe siempre terminar 2 personas obligatoriamente. Estas reglas, más que parecer reglas, parecían consejos. Consejos que probaron ser realmente importantes, ya que al mismo tiempo que yo leía las reglas, la persona que venía conmigo, una mujer que se presentó como Kath, no entendió qué estaba pasando. Yo le pregunté si era la primera vez que entraba en una backroom, y ella ni siquiera entendió qué era el término en sí. Eso me asustó profundamente. Una backroom no es lugar para alguien nuevo, y tampoco hubo tiempo de explicárselo, ya que las antorchas empezaron a parpadear como mecidas por un viento. Pero yo no sentía ninguna, así que agarré la mano de Kat y corrí hacia la dirección que me parecía más segura. Para mi desgracia, empecé a escuchar esas risitas típicas que me persiguieron en todos los niveles anteriores. Duendes. Pequeñas siluetas con ojos rojizos se amontonaron pesadamente alrededor de las paredes, unas paredes que estaban ocultas en la oscuridad, donde las antorchas no se atrevían a iluminar. Esos seres eran realmente repulsivos para mí, y sabía que en este nivel también me iban a traer problemas, ya que justo al intentar torcer una de las esquinas, uno de ellos le hizo la zancadilla a mi nueva compañera, haciendo que se cayese de bruces e hiciese un sonoro estruendo que fue acompañado de un colérico grito. Pero no era un grito cualquiera, no, era el grito de una mujer desesperada, una mujer que estaba realmente furiosa. Sonido que me hizo recordar mis primeros niveles, esa ansiedad, esa adrenalina que corría por mis venas como un fuego que me daba fuerzas para poder escapar y mantenerme vivo. Al mirar a Kat me di cuenta de que estaba en shock y que había perdido todas las ganas de hablar. El problema principal no era solamente que las antorchas cada vez parpadeaban más fuerte. No. El principal problema es que de vez en cuando se estaban apagando y cada vez lo hacían con mayor frecuencia. Y por si fuese poco, empezamos a encontrarnos arañas de distintos colores. Al principio eran pocas, pero con el pasar de las esquinas nos dimos cuenta que cada vez eran más grandes y había más, hasta que llegó un momento en el que ya no teníamos por dónde seguir el camino. Estaban hacia nuestra derecha, nuestra izquierda y también hacia adelante. Eso no nos dejaba opción alguna, salvo retroceder. Y no teníamos especial ganas en hacerlo, ya que estábamos sintiendo que cualquier cosa que nos estuviese persiguiendo estaba ya detrás nuestra, y sabía por dónde estábamos yendo. Aún así,
nos arriesgamos e intentamos andar entre las arañas. En ese mismo instante, todas ellas empezaron a moverse frenéticamente, como queriendo que las pisásemos, que fuésemos una alerta para ese ser de donde estábamos. Pero, viendo esta escena, nosotros andamos con mucho más cuidado, evitándolas duramente, pero aún así logramos pasar ese callejón y volviendo a estar en un lugar tranquilo. Y finalmente, delante de la puerta de la salida, yo me alegré, ya que había podido pasar el nivel y además había salvado la vida a alguien que había empezado. O eso creí, ya que al mirar atrás me di cuenta que el brazo de Kat era realmente ligero. Tan ligero que era solamente su brazo. Y en ese momento entendí por qué el nivel 5 tenía esa última regla, ya que había 2 pomos y los 2 estaban en pomos opuestos de una ancha puerta. Sabía que no podía abrirla si no movía los 2. Así que cogí con su brazo y mi propio pijama, atando su brazo inerte al pomo. De esa manera, logrando poder abrir la puerta. Al despertarme, la sensación no era agridulce, era de horror absoluto. Otra vez se había repetido la misma historia. Otra vez no había sido capaz de salvar la vida a alguien. Pero la siguiente noche, si volvía a repetirse esto, estaba seguro que iba a tener mi venganza. Hoy iba a dedicarlo enteramente a prepararme para la noche. Le pedí ayuda a mi nuevo amigo Teo, pero no respondió ese día en su totalidad. Y en la noche volví a encontrarme con un compañero. Esta vez las reglas decían: reglas para sobrevivir en la backroom, nivel 6. Para mi sorpresa, eran las mismas que en el nivel 5. Parecía una especie de bucle. Y esta vez la cosa se puso más grave aún, ya que a mi lado estaba el anciano que vio por primera vez al hombre. Ese hombre que desató todo esto, ese hombre que hizo que mi amigo muriese. Este anciano no se merecía este destino, y esta vez no pude evitarlo ya que estaba en la backroom. Le dije que se lo explicaría en la mañana, que estaba soñando. Aún así, tenía que darme la mano. Teníamos que salir de aquí, ya que esto era solamente una mala pesadilla. ¿Pero por qué vivirla? Le engañé. Y el mismo proceso se repitió, salvo que esta vez decidí ir hacia atrás en el momento que me vi arrinconado por esas arañas de colores. Y aún así, justo cuando estaba a punto de salir, viendo la puerta, noté que mi mano ya no agarraba a ninguna otra. Me noté solo, y eso me entristeció profundamente, ya que yo conocí a ese anciano desde que era un infante. ¿Cómo iba a explicarle a su familia, ya que era el único que sabía su destino, que su esposo, que su padre, que su abuelo había desaparecido y yo no pude impedirlo? No era un buen policía. Ahora mismo ni siquiera era un buen ser humano, ya que no era capaz no solamente de no salvar la vida de otro, sino de que ahora no podría salvar la mía propia, ya que me faltaba otro par de manos para abrir el pomo de la puerta.